Una de las mayores riquezas con la que cuenta el Estado mexicano es su multiculturalismo, lo que implica una pluralidad étnica, lingüística, de organización social, ideológica, multiplicidad de costumbres y tradiciones. Esta composición cultural es el resultado de su historia, de la lucha y resistencia de los pueblos indígenas por preservar su identidad. En la actualidad, tanto a nivel nacional como internacional, existe un marco jurídico que tiene por objeto proteger a la población indígena y garantizar la preservación de su cultura. En este sentido, uno de sus antecedentes más importantes es el Convenio 169 sobre poblaciones indígenas y tribales, aprobado el 27 de junio de 1989 en Ginebra, Suiza. Su importancia, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, radica en su carácter vinculante en relación a los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, como consecuencia de la ratificación de este convenio, en el año 2001 se modificó el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo la prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional. En esa misma reforma a la Carta Magna se modificó el artículo 2, instituyendo que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. La modificación al texto constitucional representó uno de los logros más importantes de las últimas décadas para los pueblos indígenas, ya que sentó las bases para la creación de mayores políticas públicas encaminadas a la protección de su identidad, costumbre y tradición. De igual manera, el artículo 2 constitucional, con la reforma en comento, estableció la obligación para la Federación, las entidades federativas y los municipios el promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria y determinar las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas. En consecuencia, es necesario que el Estado mexicano establezca las políticas públicas óptimas a fin de crear las condiciones mínimas para el pleno ejercicio de estos derechos de los pueblos indígenas. Dos instrumentos que fueron el resultado de estos cambios en la Constitución son la creación de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y la Ley de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. La importancia de ambos cuerpos normativos, así como de los organismos públicos a los que dieron origen, estriba en el reconocimiento que el Estado mexicano realizó a los pueblos indígenas en la actualidad, acción que también representa un reconocimiento a su historia, así como a las aportaciones que han hecho a la cultura y a la sociedad mexicana. A pesar de que por muchos años existió un completo abandono de estos pueblos, al grado de condenarlos a la extinción, hoy en día existe un número importante de mexicanos cuyo origen se encuentra en las comunidades y pueblos indígenas. De acuerdo con la información del INALI, en la actualidad existen 11 grupos lingüísticos que agrupan las distintas lenguas que son practicadas en nuestro país. La población hablante de una lengua indígena en los últimos años ha tenido un aumento notorio, ya que del año 2000 al 2015 pasó de 6.044.547 personas a 7.173.534 respectivamente.
Es decir, la preservación de estas lenguas ha tenido avances. Existe un mayor número de personas que hablan alguna lengua indígena. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2015, el 6.5% de la población en México hablaba alguna lengua indígena. Además, en ese mismo año, en 494 municipios, más del 40% de sus habitantes practicaba alguna de estas lenguas. Por tal motivo, la protección a los derechos de los pueblos indígenas debe ser una tarea permanente de parte del Estado mexicano, entre otros aspectos, por el significado histórico, cultural y humano que representan para la sociedad mexicana. Sin embargo, a pesar de que han existido avances en este sector poblacional, como la traducción de libros de texto a sus lenguas de origen, o bien la obligación de recibir acompañamiento y traductor en caso de estar vinculado a un proceso, aún hay retos que deben de ser superados. Y uno de ellos es generar los mecanismos necesarios para que la legislación de los 3 órdenes de gobierno se encuentre disponible y traducida las distintas lenguas indígenas que aún se practica en todo el país, con el objeto de que puedan ser consultadas en la práctica por toda la población. Uno de los principios generales del derecho, incorporado al marco jurídico nacional, enuncia que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Y en este sentido, la no disponibilidad de las leyes traducidas a sus lenguas de origen representa un grave impedimento para el desarrollo de los pueblos indígenas, tanto para la defensa de sus derechos como para poder actuar en todo momento en estricto apego a la ley. La falta de traducción representa un problema más grande de lo que podría imaginarse. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en México, unos 8,000 indígenas se encuentran en prisión en espera de una sentencia, sin que su situación pueda resolverse con prontitud, y de esto la gran mayoría no habla el español. Además, se tiene conocimiento de que por cada 600,000 habitantes indígenas existe solo un defensor federal de oficio. Lamentablemente, los obstáculos que día a día deben enfrentar miles de personas que conforman las distintas comunidades indígenas en el país no se limita solo al ámbito jurídico y a la defensa legal de sus derechos. También en el ámbito social afrontan carencias y son víctimas de la desigualdad y marginación que impera en México. En este sentido, el objeto de la presente iniciativa es modificar el párrafo 2 del artículo 10 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, a fin de establecer que las autoridades deberán garantizar la traducción y acceso a toda la legislación de los 3 niveles de gobierno en las distintas lenguas indígenas nacionales. Para el caso de las entidades federativas y municipios, esta acción deberá ser conforme a las características de la población indígena asentada dentro de su territorio. Asimismo, se propone adicionar una fracción 16 al artículo 13 del mismo ordenamiento, con la finalidad de que sea una obligación para el Estado mexicano emprender las medidas necesarias para que toda la legislación federal se encuentre disponible en las distintas lenguas indígenas nacionales, así como promover la difusión. Para que los pueblos indígenas puedan ejercer con prontitud todos sus derechos, es necesario que puedan acceder y conocer el marco jurídico que norma la vida interna del país. De lo contrario, se niega el acceso efectivo a los derechos y es una forma de no reconocer sus lenguas indígenas. Si bien han existido avances importantes en la defensa de este grupo poblacional, es necesario seguir apuntalando el marco jurídico en favor de su protección. Es cuanto, señor presidente.